La confianza política, en el sentido más amplio de la palabra, que no se relaciona a los partidos, sino a la estabilidad institucional de un país, se comienza a perder cuando la ambivalencia hace que no le quede claro al ciudadano, al habitante, para qué se toman decisiones, en función de qué se toman decisiones, en qué medida se muestra un proceso de salir de problemas para generar soluciones, si los problemas se reiteran, ¿no? O sea, entonces, esto que es muy agudo en sociedades desestructuradas como en Centroamérica, como lo es en algunos lugares de América Latina, podemos entonces ahí distinguir gobiernos que han logrado estructurar desde otro lugar, ¿no? Hoy parecería ser que la búsqueda que Petro en Colombia busca de crear lo que se llama un pacto social por la paz, ¿sí? Trata de justamente orientar esa tensión social a la construcción de un bienestar que hace a distintos niveles. Y entonces es una esperanza para salirse de esos factores dispersantes. O la vuelta de Lula al gobierno de Brasil reposicionó a Brasil en relación al mundo, pero también a su ciudadanía. Pero ya cualquiera de estas instancias están profundamente vulnerabilizadas porque se va perdiendo confianza por la ciudadanía de que los cambios se puedan efectivizar. Y por eso le llamamos democracias desafiadas, porque ¿qué pasa, qué va a pasar si los últimos niveles de tratar de generar algún cambio, de provocar mayor democracia económica, mayor democracia social, mayor democracia política, no terminan cuajando en esta década? Bueno, eso provoca que la ciudadanía o se aparta, reclama líderes fuertes, habilita entonces a la irrupción de la ruptura institucional. ¿Ah? Y es por eso que el factor de la democracia, ¿sí? Que es un foco móvil, reclama construir procesos de apropiación de toma de decisiones en la tolerancia, el respeto y la valoración de las opiniones diversas. Y esto, como tú me decías, que bueno, desde las escuelas les interesaba a las maestras. Bueno, desde las escuelas es desde donde se construye el participar y tomar decisión. Desde los liceos, desde el barrio, ¿no? Desde distintas instancias, cuando me reconozco como parte de la polis. Entonces la política deja de ser los partidos o las organizaciones y la política pasa a ser la forma en la que nos relacionamos en el poder y cómo habilitamos entonces relaciones de poder más equitativas entre varones y mujeres, entre adultos y jóvenes, entre territorios, por ejemplo, el área metropolitana y el territorio del interior en Uruguay. Es decir, cómo la política puede ser el instrumento para trastocar desigualdades e inequidades. Entonces la democracia debería ser la gestión de las inequidades para generar más equidades. La democracia no puede ser solo la gestión de las pluralidades de opinión. La democracia no puede ser solamente cómo se equilibran opiniones. No, la democracia tiene que trastocar desigualdades, tiene que trastocar inequidades, no a través de la violencia, no a través de los quiebres institucionales, sino a través de una negociación que equilibre los poderes sociales entre trabajadores y empresarios, entre actores territoriales y nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en América Latina, pero también en Occidente? Es que se está perdiendo confianza en la democracia como el paradigma que permitiría que todos seamos parte de una comunidad equitativa. Cuando decimos equitativa no es que todos estemos en el mismo lugar, ni que todos tengamos lo mismo, pero sí que tengamos lo suficiente para vivir dignamente. Entonces, una democracia que no habilita empleo digno, una democracia que no habilita acceso a la vivienda digna, que no habilita a la educación o la salud, se deteriora. Una democracia que no es capaz de canalizar los descontentos, los cuestionamientos y las voces no hegemónicas. Porque, por ejemplo, cuando las democracias habilitaron a reconocer la diversidad sexual o reconocer a los animalistas o a reconocer a las feministas o reconocer a los ambientalistas, lo que se dijo, bueno, se reconocieron voces que no eran hegemónicas,
¿no? Es decir, se reconocieron voces que estaban reclamando ser parte de los derechos de la sociedad. Pero hoy el gran tema es que parecería ser que ese paso que se dio de las democracias políticas a la búsqueda de democracia social está trabado en buscar democracia económica, que significa permitir una mayor distribución de acceso a los bienes que la propia sociedad genera. ¿Sí? Que no solo es en lo nacional, es en lo regional y en lo global, porque los continentes que más han acumulado como fruto de posicionamientos de mecanismos comerciales o económicos como Europa o Estados Unidos deben reconocer que lo hicieron a la base de trabajo bastante insalubre o con falta de condiciones laborales en varias partes del mundo. ¿Sí? Con todo lo que me estás hablando, me surge la duda de si los derechos humanos que están rigiendo actualmente no se quedaron ya añejos, por decirle de alguna manera, con todo lo nuevo que tú me mencionabas recién, del reconocimiento de gente que estaba tratando de salir y que no estaba amparada en ningún lado. Capaz que lo que ya hoy los derechos humanos, y ahí es muy interesante lo que planteás, ¿no? Si nos quedamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, sí, pero si vemos todas las convenciones que se fueron generando durante el siglo XX y el trastocar la idea que los derechos humanos no son la ampliación de lo hegemónico, porque se hacen invasiones en nombre de los derechos humanos. Por tanto, no es la ampliación de lo hegemónico. Los derechos humanos son el reconocimiento de la privación de derechos de los vulnerabilizados, de los excluidos, de los explotados, y por tanto de los no persona, dice Perico Pérez Aguirre, el jesuita que ha aportado fuertemente en la década de los 80 y 90 para Uruguay, pero también para la región, sobre qué son derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser la conquista social y política de la sociedad, que el Estado debe legitimar, que el Estado debe garantizar, que el Estado debe efectivizar, pero es la sociedad organizada que es la que presiona y ha presionado durante todos los siglos. Por eso se lograron derechos sindicales, se logran derechos del voto de la mujer, se logra el derecho al cuidado ambiental, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se organiza y la democracia es eso, es conflicto, es tensión. El método debe ser pacífico, debe ser negociador, debe ser tolerante, pero sobre la base de superar inequidades. Entonces las democracias están desafiadas hoy porque no están dispuestas a seguir trastocando inequidades. Se fosilizan. El que tiene poder ya no está dispuesto a ceder, ¿sí? Y aquellos que están presionando por derechos están comenzando a desconfiar que el sistema político les va a permitir distribuir de otra forma. Y esto puede traer nuevas formas de violencia, puede traer nuevas formas de trastocar institucionalidad. A esto agreguemos los poderes que se han ido instalando paralelamente en el narcotráfico, ¿sí? o los poderes fácticos de las transnacionales que impiden la autonomía nacional. Entonces, todo esto hace que las democracias hoy no adquieren la consistencia que tenían hace apenas 30 años, que creíamos que se iban a ir profundizando, ¿sí? Por eso el desafío es cómo comenzamos a dialogar en los mundos de la vida, en la cotidianeidad, que es crear democracia. Cómo creamos democracia en el barrio, en la familia, en la escuela, en la empresa, en el sindicato, en la iglesia, donde sea. Es decir, cómo creamos mecanismos que hacen de la democracia el parámetro real y no ideal de lo que es convivir, que es ¿Cómo negociar. resolver de alguna manera todos estos conflictos mediante la democracia? Eso es algo que... Claro, porque si los conflictos no se resuelven a través de los métodos democráticos, van de alguna manera a terminar en un callejón sin salida, que puede ser mantener injusticias o generarse explosiones sociales como pasó en Chile, ¿no? Y que después tampoco pudo resolver por dónde iba, pero el sistema democrático, y yo creo que hay 2 o 3 casos que para mí son muy interesantes hoy en América Latina, el caso de Colombia, como la ciudadanía trastocó y puso en la presidencia, ¿no?, a Petro y a
Francia Márquez, una afro-colombiana que viene de los sectores populares, que expresa esto, o en Brasil como un ex metalúrgico llega al lugar. O lo que está pasando hoy en Guatemala, que no le quieren dar la presidencia al que ganó porque va a trastocar las relaciones de poder. ¿Sí? O por qué resisten los actores de poder fácticos, narcotráfico, transnacionales o distintos actores a que se permita la redistribución básica de la economía, que acá nadie está hablando de la socialización de los medios de producción. Lo que estamos hablando es de que las sociedades van a ser estables cuando tengan cierta distribución económica. Pero también esto tiene un límite porque lo estamos viendo en Europa. Sociedades como los nórdicos, que lograron toda la distribución socioeconómica, están yendo hacia visiones autoritarias de extrema derecha por el miedo a los migrantes. Entonces la democracia requiere la reflexividad cultural. Cómo nos pensamos ya no como nación, como continente, sino como humanidad, como aldea global. ¿Sí? Como dice el Papa Francisco, estamos en la misma barca y entonces es necesario reconocernos como parte de una misma humanidad. Reconocernos como parte de una misma humanidad redefiniría la democracia también, porque significaría entrar en la cooperación y no en el conflicto de la guerra que estamos viendo o en la imposibilidad de trastocar inequidades que hacen inviable la convivencia humana. Pero no es que no es posible tanto cuanto tomemos conciencia como actores sociales, intelectuales, medios de comunicación, diversidad de instituciones, de que construir democracia es la mejor forma de que la humanidad logre resultados de un futuro mejor. ¿Sí? Y para ir cerrando, quizás el gran dilema es si las democracias hoy van a quedar atrapadas en el debate electoral con los medios de comunicación y la publicidad. El ciudadano se va a sentir tan lejano que no va a querer entender la democracia como algo propio, sino que lo entenderá como algo ajeno. Y eso hace que sea más manipulable aún de lo que soy. La verdad que el tema es apasionante y me imagino la gente que lo escuche en su casa que realmente es como un abrir cabezas para poder realmente tomar conciencia de que uno es parte de esto también. Y que siendo de esto es que uno puede actuar y que puede modificar también cosas. Y me imagino los años que va a llevar esto para que realmente tomemos real conciencia. Capaz que si lo vemos en forma cuantitativa o lineal, sí, pero si lo vemos en forma cualitativa, si se provocan acciones que trastoquen ciertas miradas, se puede dar otras formas que serían más aceleradas, ¿no? Que hace a asumir esta correlación de miradas, digamos, ¿no? Foucault dice, todos tenemos poder. Si todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo que no estamos dispuestos a aceptar ciertas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, hoy las nuevas generaciones no están dispuestas a tirar plástico en la calle o tirar basura como tirábamos los más adultos, ¿no? Es decir, si es posible hacer tomar conciencia a los animalistas, los ambientalistas, las feministas, es decir, si ponemos cualitativamente otras lógicas en acción, ¿sí? Yo los convoco a ver si algunas de los webinars que yo armé en torno a democracias desafiadas, el caso de Brasil, el caso de el diálogo entre América Latina y la CELAC, ¿no? Que están en YouTube, que pueden ayudar a mirar temas más específicos sobre cómo están en debate las democracias hoy en nuestro continente, que de alguna manera debe trastocar muchas inequidades, muchas desigualdades, para poder dar esperanza de futuro a las nuevas generaciones, que eso es parte de la democracia, dar esperanza a las nuevas generaciones. Muy bien, entrar en crisis para dar esperanza, me parece que sería totalmente una de las formas. Muchísimas muy buena Nelson, realmente una columna que es atrapante porque siempre los temas sociales son muy interesantes y bueno, esperemos que la gente siga respondiendo y que realmente le guste y que analice y que le quede la puerta abierta para seguir investigando. Me alegra mucho, Gabriela, y a las órdenes. Muchas gracias. Seguimos.
Bueno, gracias Nelson, feliz cumpleaños atrasado. Muchísimas gracias. Dale, estamos en contacto, chao. Estamos en contacto, nos vemos.